aquí en el café de Diario 55. En el día de hoy estaremos hablando de la banca comercial, de los bancos de desarrollo y todo este tipo, pero también estaremos hablando de otros temas porque es un conocedor nuestro invitado de la sociedad dominicana, como empresario, como trabajador social, y con él estaremos hablando de muchísimos temas. Don Cristian Reina, presidente del Ban Fondesa. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es. Y Cristian ha estado ligado, Edison, a la creación de muchas empresas, muchas instituciones que hoy son orgullo de Santiago de los Caballeros. Por eso decimos que es un conocedor de la sociedad, más que un banquero. Que en estos últimos tiempos hablar de banquero, yo siempre le digo a la gente que nos han enseñado, don Cristian, desde siempre a decir, más fácil pasa un camello porque nos han enseñado a odiar el desarrollo, a odiar la riqueza, y vemos siempre como este tipo de cosas. ¿Qué tenemos de la última vez que ya se habían ustedes pasado de ser una institución a ser un banco? ¿Qué novedades tenemos con Ban Fondesa? Bueno, primero es aclararle que yo no soy banquero. Yo manejo una institución financiera regular. Ser banquero implica muchísimas otras cosas más. Y más ahora, que hay otra que le dicen banquero también a los riferos. Bueno, no por eso, pero sobre todo porque nosotros hacemos más banca social y banca de desarrollo que una banca como la banca múltiple, que tiene muchísimos otros productos. Bueno, Banfondesa ha sido como banco todo un éxito, entendemos nosotros. Yo les había dicho en una intervención anterior que la razón básica por la cual nosotros nos convertimos a banco, o hicimos un banco desde la ONG, era porque estábamos limitados en nuestra capacidad de captar recursos del público. Y estábamos metidos en un círculo vicioso en donde, porque no captamos recursos del público, accedemos a recursos caros, y porque no podemos tampoco tener recursos del público, podemos crecer. Entonces la tasa de crecimiento que la institución podía tener a futuro estaba muy limitada por dificultad de acceso a fondos. Básicamente dependíamos de acceso a fondos de multilaterales en ese momento y de la banca comercial local. Una vez convertidos a banco, 3 años y medio de haber sido banco, hemos crecido, ya tenemos cerca de 2.600 millones de pesos captados, tenemos más de 150.000 cuentas de ahorro, tenemos más de 2.600 depositantes de certificados de depósitos. Hemos crecido en más de 30.000 clientes de crédito. Tenemos 59 sucursales ya en todo el país, incluyendo 7 en el este, 2 en Santo Domingo y 3 en el sur. Podemos decir también que hemos sido exitosos desde el punto de vista de regulación y formalización. Tenemos un índice de 99.8% de cumplimiento en todo lo que es reportería al Banco Central y Superintendencia de Bancos. Estamos autorizados para recibir fondos de pensiones por la Superintendencia de Pensiones. Y logramos en el segundo año, que es un hito en la historia dominicana, haber hecho una emisión de un bono con riesgo del banco por 500 millones de pesos, a una tasa bastante más baja de la que habían emitido otros bancos e incluso el sector oficial. Cristian, hemos visto cómo Banfondesa ha estado firmando acuerdos con instituciones, sobre todo de estudios superiores, tomando en consideración la importancia de la educación. Alguien decía de que mientras más abrimos puertas de escuelas, más cerramos puertas de cárceles. Y Banfondesa ha estado involucrado en este tipo de cosas. Amplíenos un poquito cuáles son realmente los pasos que ustedes han estado dando en este tenor. Pero déjeme decirle, Fondesa era una institución de microcrédito, y era microcrédito porque solamente hacía microcrédito. Hoy en día el banco, Banfondesa, es un banco de microfinanzas, hacemos muchas cosas. Vamos a hacer microseguros y vamos a tener tarjeta de débito y tenemos remesas y entregamos y pagamos facturas, o sea, ya hacemos emisiones en el mercado, es diferente. Lo que nosotros hicimos fue que traspasamos de Fondesa a ese banco que se creó nuevo, se llama Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, Banfondesa, todo lo que era la cartera de microcrédito.
para que haga microfinanzas, y va a ser un banco especializado en microfinanzas. Nosotros no queremos competir con bancos grandes, no pretendemos hacerlo, queremos hacer alianzas estratégicas entendiendo de que si somos muy buenos en microfinanzas, eso es lo que queremos hacer, pero si alguien es muy bueno en seguros, no tenemos por qué tener una compañía de seguros, sí. O si alguien es muy bueno en remesa, ¿para qué me tengo que meter en eso? Yo puedo entregarte las tuyas y todo ese tipo de cosas. Es un tema de competencia más que competencia, cooperar compitiendo. Ahora, la ONG es accionista del banco, es el accionista principal que tiene el banco. Entonces lo que hizo la ONG fue, yo cedo mis activos y pasivos a cambio de acciones del banco, pero entonces yo no puedo ser una simple tenedora de acciones porque pierde la esencia la ONG. Y lo que hicimos es que estamos redirigiendo la ONG hacia el sector de la educación. Entonces el banco va a hacer todo lo que es microfinanzas, todo lo que es banca y crédito y lo que fuere, y la ONG se va a dedicar exclusivamente al apoyo a la educación. A la educación en temas de financiamiento de banca de segundo piso, financiamientos a colegios, escuelas, instituciones o proyectos y programas que tengan que ver con la educación, crédito educativo a instituciones de educación superior o directamente a estudiantes, a administrar carteras de crédito educativo de universidades que históricamente han tenido que hacer ellas el crédito educativo, porque no había nadie que los apoyara, porque tiene que prestar a una tasa muy subsidiada, y entonces Fondesa quiere ser ella la que preste o administre esas carteras, crecer su cartera y poder garantizar que puede prestar a una tasa mucho menor que cualquier banco comercial del país. Tenemos 2 años hemos redireccionado totalmente la institución, es Fondesa la que ha firmado la mayor parte de esos acuerdos con universidades conjuntamente con Banfondesa. El tema es una triangulación en donde, ok, usted tiene una ONG que te va a financiar el crédito educativo, ese estudiante necesita mañana una pasantía, o necesita un crédito, o necesita que le financien una computadora, o tiene un emprendimiento y quiere financiamiento para su emprendimiento, pero lo graduaste summa cum laude y después que se va a graduar con maña cum fraude en la Universidad de la Vida. Tienes que acompañarlo también a la Universidad de la Vida. Entonces, la ONG te lo gradúa y el banco te lo financia. La ONG te lo vincula y el banco te le hace inclusión financiera, te abre una cuenta de ahorro, le permite a los papás pagarle por ahí, el muchacho tú lo asumes temprano como cliente, lo vas fidelizando y va creciendo contigo. La idea es crear un círculo virtuoso y no solamente educación superior. La idea de la institución o de Fondesa es que nosotros logremos convertirla en una institución que haga financiamiento desde estudios preescolares hasta postuniversitarios, incluyendo grados de doctorado. ¿Y por qué razón? Porque la brecha educacional que tenemos en la República Dominicana es muy grande. Yo siempre lo digo donde quiera que voy, que en la época en que nosotros estudiamos con muchachos del pueblo de clase alta. Hoy los hijos de uno solamente se juntan con muchachos de clase baja si uno los lleva a uno de los barrios del país, sí. O si van al Estadio Cibao. Pero fuera de ahí no hay manera de que el niño se integre porque hay una educación para los que pueden, un sistema y un sistema para los que no pueden. Y la realidad es que los muchachos, esa brecha se abre desde que el muchacho nace. De alguna manera nosotros tenemos que garantizarle a los pobres que pueden tener acceso a educación de calidad, porque la inteligencia, papá Dios no se la da nada más que a los ricos. Sí. La inteligencia no elige clase social. Entonces hay que buscar instituciones que puedan garantizar eso. Entonces si ese muchacho va a la misma escuela o al mismo jardín infantil que fueron las hijas mías, cuando vayan a primero pueden tener la posibilidad de ir a La Salle o a Liberia o a New Horizon, a una escuela bilingüe. O pueden coger una clase de inglés por la tarde y entonces ser unos niños bilingües, los niños aprenden los idiomas muy fácil. Y entonces no se van a sentir tampoco ni frustrados ni discriminados. Por ejemplo, en mi casa somos 11 hermanos, nosotros ninguno nunca nos sentimos discriminados porque estudiamos, nunca vimos esa diferencia porque la escuela nos igualaba a todos. Entonces, ese es desde el punto de vista de llevarlo desde ahí. Ahora, ¿por qué posuniversitario, doctorado? Si los programas de maestría que tienen las universidades quieren tener acreditación internacional, en el sistema educativo internacional, los maestros le enseñan a los licenciados y los doctores le enseñan a los maestros. El país tiene que comenzar a producir doctores para que puedan enseñar con calificación en los programas de maestría del país que le permitan certificarse a nivel internacional y ser acreditados a nivel internacional. Tenemos muchos bancos de muchísimos, y todavía la informalidad, el usurero, vive en República Dominicana y hemos bancarizado casi todo el mundo. Hay 1000 formas de usted entrar al sistema financiero.
Pero todavía ese usurero, el prestamista, es un fantasma que vive en República Dominicana. ¿A qué se deberá eso, don Cristian? A la situación económica de la gente. No es verdad que hay tanta bancarización. Más del 50% de la población dominicana todavía no está bancarizada. ¿Cómo? Para que lo sepas. Más del 50% de la población dominicana no está bancarizada. No me diga una cosa así. Y muchos están bancarizados porque tienen una tarjeta Para de nómina, cobrar, de nómina. Pero tener una tarjeta de nómina no es estar bancarizado, porque aquí hay bancos que si tú estás en el buró de crédito no te dan una tarjeta de nómina, lo cual es rarísimo, pero es política interna de cada banco. Bancarizar a una persona es tú traerla, fidelizarla, traerla a tu institución, considerarla como cliente, darle el trato de cliente y mantenerla en el tiempo con un servicio lo suficientemente bueno como para que esa persona no se vaya de tu lado. Eso es bancarización. Yo me hacía una pregunta, que cómo era que los costarricenses tienen un ahorro nacional que es 2 veces más grande que su Producto Interno Bruto. Yo decía, pero si aquí somos una economía que crece tanto, y ahí está la respuesta. Yo pensaba que la bancarización aquí estaba, qué sé yo, cerca de un 90%. No es tan. Y la informalidad es peor todavía. La informalidad es como el 54 o 55%. La economía del país es una economía muy informal. El problema con tú dices Costa Rica y República Dominicana, la propensión marginal al ahorro nuestra es baja, porque nuestra propensión marginal al consumo es muy alta. Nosotros consumimos mucho. El crédito de consumo del país es altísimo como porcentaje del PIB del país. Y es que tenemos un modelo, el modelo de consumo dominicano es muy americano. Sin embargo, el modelo de productividad dominicano es muy diferente al americano. Entonces, cogemos las cosas a veces solamente de un lado. Y la realidad es que cuando tú consumes más de lo que tú gastas, de lo que ganas, sencillamente te endeudas. Aquí quería caer, Cristian, o no ganamos lo suficiente, o somos desorganizados, o no tenemos cultura del ahorro. Las tres. Las tres. Las tres. Tres anteriores. El nivel de salario en la República Dominicana es muy bajo. Y la vida es cara. Podré parecer antiempresarial, pero es la realidad. O sea, cuando tú dolarizas el salario o cuando tú coges el salario y lo traes a valor presente, posiblemente hace 10 años tú ganabas más que lo que estás ganando Hay ahora. un estudio que dice que compra lo que compraba en 1978. Aunque hay un control bastante grande de la inflación, pero en sentido general no hay manera, yo lo he dicho y lo voy a repetir hasta la muerte, no hay manera de que una persona pueda desarrollarse si no gana suficiente dinero, porque siempre va a ser un consumidor marginal y la economía tampoco se va a desarrollar, porque la economía lo que va a hacer es producir productos primarios que son a los que tienen acceso esas personas que ganan poco, y no hay manera de tú entonces comenzar a hacer ese encadenamiento, esa creación de valor en la producción, que es, yo tengo que producir productos de mayor valor agregado, más complejos, para que la gente gane más dinero y para yo poder exportar y poder acceder a otros mercados que me puedan pagar más precio. Por ejemplo, cogen el caso, este país no produce un chocolatico de alta calidad. Sin embargo, fuimos durante muchos años uno de los principales productores de cacao del mundo. Los suizos no producen un grano de cacao. Y son famosos porque producen el mejor chocolate del mundo. Con nuestro cacao muchas veces. Con 9 meses, 8, 9, con nuestro cacao. 9 meses de invierno y tienen la empresa de alimentos más grande del mundo. Exactamente. Entonces, uno se pone a ver eso y tú dices, oye, pero ¿por qué razón? La realidad, y ahí venimos al tema de los usureros, si el dominicano tiene mucho endeudamiento, no gana suficiente, tiene que vivir. Si tú no tienes un sistema de seguridad social que te garantice, como tú me decías antes del programa, que en una gravedad o en una enfermedad tú vas a ir a una clínica y sales de ahí sin deuda, lo cual es muy difícil, la persona que tiene a alguien interno en la clínica y tiene que sacarlo y no tiene la plata, ¿qué hace? O una institución le garantiza un seguro, y nosotros estamos pensando en algo así, que sea un seguro de internamiento solamente para que esa persona pueda salir a su casa, o sencillamente va el prestamista de la esquina, la comadre o el vecino, comadre, présteme 5 o 10 mil pesos, tengo que sacar a mi mamá que está enferma de la clínica. Esos 10 mil pesos prestados al 5 o al 10% mensual, no hay quien lo pague nunca. Si tú no tienes un ingreso adicional que te permita pagarlo, entonces te metes en un círculo vicioso, que es el círculo de voy porque necesito y solamente voy a poder pagar los intereses, y te enredas con el usurero. La República Dominicana está entre los 5 países del mundo que tiene más usureros. Por eso del mundo.
Vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en República Dominicana para orgullo del país. Café Gracias. Santo Domingo, y que Xiomara nos consiente en esta segunda ronda. Cristian, eso es una cosa, y uno dice, en pleno siglo XXI, tal vez eso era cuando no estábamos teníamos una banca débil, pero tanto acceso, y uno se encuentra raro porque esa información, que es lo que pasa a veces, que dicen, no, pero que hemos ido avanzando. Yo le digo a la gente, busquen Sí, informaciones. mira, pero por eso es que nosotros vamos a hacer y vamos a seguir haciendo la banca que estamos haciendo, que es una banca de solución a la situación social de la gente. Nosotros queremos, son dos tipos de rentabilidad. Tú necesitas rentabilidad económica para ser sustentable en el tiempo, pero a la vez tiene que tener rentabilidad social. Y esa ha sido la clave del éxito de Fondesa históricamente, fue eso, la capacidad que tenía de poder sacar a alguien de la pobreza con un préstamo de 40 o 50 mil pesos. El préstamo promedio de nosotros hoy es 45 mil pesos, menos de $1,000, $900. Así ha sido durante los últimos 8 o 10 años. Y ustedes dicen, ¿y por qué ustedes no se convierten en un banco más grande? Nosotros podemos tener las habilidades si tenemos el conocimiento para hacerlo. Pero ¿cuál es el sentido de ir a hacer lo que hacen 38, 40, 45 más? Cuando hay tanta gente que necesita bancarizarse, que necesita un financiamiento, que necesita un acompañamiento y sobre todo alguien que entienda su situación. Porque el gran problema del pobre es ese. Cristian, en un país donde se le cobra impuesto a la gente por ahorrar, tenemos que ir a la pausa para que usted nos explique eso, porque eso también es el aliciente a eso. Yo creo que este debe ser uno de los pocos países que penaliza el ahorro. Vamos a la pausa, porque es que de verdad que esto es complicado en este país. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta
Cristian Reina está con nosotros en el café de Diario 55, que daba una pregunta en la mesa antes El de ir a los país comerciales. que penaliza el ahorro, donde en todas partes del mundo lo que se habla de que la educación y el ahorro son los elementos del desarrollo, y aquí la gente tiene que pagar por ahorrar, y un sistema que si usted no mueve una cuenta y se le sacan todos los cuartos. Explíqueme ese asunto, don Cristian. Bueno, es un contrasentido realmente penalizar el ahorro en un país que tiene justamente una propensión marginal al ahorro tan baja como el que tienen los dominicanos, porque decíamos ahorita que eran muy consumidores. Y además de eso, porque en la medida, primero, en la medida en que la población envejece, necesita tener mayor rendimiento de su dinero para poder garantizarse una vejez más segura y más sana. Sobre todo en un país como el nuestro, en donde no hay garantía por el sistema de pensiones que tenemos, ni el sistema de seguridad social, de que esa gente va a tener acceso a los ingresos que tenía mientras era empleado, por un lado, y segundo, un acceso universal a la salud, que requiere un envejeciente. Como todo en este país, son medidas temporales, porque fueron medidas tomadas en un momento de emergencia, pero lo temporal aquí se convierte en permanente, y se ha quedado. Y un 10% para el ahorro es alto, como el punto 15 de los cheques también es alto. O sea, ya no solamente eran los cheques, originalmente eran los cheques, ahora es a las transacciones. Y la transferencia. Todo lo que sean transferencias, y cuando tú te pones a ver entre el punto 15 más lo que cobra un banco por la transferencia bancaria, sencillamente resulta ser muy costoso transar en un sistema con esas asimetrías y esas ineficiencias. Y hay mucha gente entonces que te dice, oye, pero si yo tengo, si me pagan el 1% en una cuenta de ahorro, como pagan la mayor parte de los bancos, nosotros por lo menos en Banfondesa pagamos el 3,5%, que somos, por cierto, tenemos la tasa más alta del mercado. La gente dice, pero si me van a cobrar 10% por cada pesito que yo ahorro, ¿para qué lo voy a ahorrar? Estoy perdiendo un 7%. Exacto. Porque el impuesto es 7, me pagan 3 si es en Banfondesa, y el Estado me quita 7, entonces lo que estoy mensualmente perdiendo. Lo mismo está pasando con los cargos bancarios, también encarece muchísimo. Cuando tú ves la proporción de los cargos que tú tienes con relación a los balances, es altísimo, te cobran por todo. Nosotros en Banfondesa no cobramos cargos bancarios, porque el pobre no lo puede pagar. Si el pobre apenas te puede pagar los 50 pesos de un motoconcho, ¿cómo te va a pagar 25 pesos por manejo de cuenta de ahorro? Cuando la cuenta de ahorro lo que tiene son 500 pesos o 1,000 pesos. En 2 años te la comes. Cuando yo veo mi cuenta corriente, di que 250 pesos por envío de estado de cuenta, yo digo, pero que eso no me lo ha enviado nunca, pues yo lo que hago es que lo descargo. Y digo, ¿por dónde que me lo envían? Sí. Mantenimiento de cuenta, digo yo, ¿pero mantenimiento de qué? ¿Cuál es el mantenimiento? Es una tentación, porque, por ejemplo, nosotros que tenemos 150,000 ahorrantes, cobrarle 10 pesos por cualquier cargo es 1,5 millones de pesos mensual. Por 12 son 18 millones de pesos. Eso sería el 10-12% de lo que nosotros, de los beneficios del año. Es altísimo. Pero nosotros tenemos por filosofía y como una estrategia de diferenciación de que sencillamente es un servicio que tú tienes que darle al cliente, mantenerle su cuenta, mantenérsela. Vaya a buscar una carta de lo que sea. O una carta de pesos. saldo, o una carta para el consulado, lo que fuere. O sea, es un derecho que tú tienes y un servicio que yo te tengo que ofrecer. Por tú haberme privilegiado con ser tu receptor de tus ahorros y tus fondos, por tú haberme confiado eso a nuestro banco. Es un tema de, tú ves, sin embargo, no es así en la mayor parte de los bancos, pero son los modelos. Volvamos, Cristian, a esto de los estudios. El mejor marco de referencia de esos países que hoy son modelos en cuanto a desarrollo es porque han tenido una estructura en cuanto a la educación se refiere, y con esto los pueblos se desarrollan. En el caso dominicano, el estudiante tiene que financiar sus estudios, la educación, y salir de una universidad y encontrarse en un mercado laboral que no le abre las puertas, se le dificulta, le llaman el primer empleo. Hoy hay muchas instituciones que están abogando por el emprendimiento, de que los jóvenes puedan, y hoy hemos visto una corriente en el mundo de gente que hoy son famosas, que tienen una economía sólida, fuerte, en base a aquellas cosas que ellos comienzan a desarrollar. Una persona que tenga que financiar su educación, salga a las calles, no encuentra nada que hacer, ¿hasta dónde Banfondesa puede esa gente apoyarla, respaldarla, abrazar esos proyectos que tengan en mente? Mira, hay
Hay dos cosas. Primero, no puede haber desarrollo real sin educación y sostenible. Desafortunadamente, este fue un país que así como vivió de espaldas al mar, ha vivido de espaldas a lo que era una educación de calidad generalizada. Y recién ahora tenemos el 4% para la educación y se ha dedicado mucha infraestructura. Me imagino que ya que las infraestructuras estén, tendremos que estar pensando en mejor calidad de la educación, que se están viendo algunas acciones en ese sentido. La realidad es que hay un dilema entre yo tengo que producir profesionales de calidad y muchachos más formados y con más capacidad de emprender, pero a la vez necesito tener una economía que me los pueda absorber. Tú no haces nada con formar profesionales que la sociedad no necesita, o que no puede emplear, o que no le puede garantizar un empleo digno, aunque sea un empleo de mínimo nivel. Entonces las universidades hoy en día, históricamente debieron siempre haber vivido de frente, de mano con la sociedad, no de espaldas a la sociedad, formando licenciados y licenciados y licenciados en cosas que la sociedad no necesita. Entonces el reto ahora es determinar cuáles son los tipos de trabajo que la sociedad, primero el modelo económico que vamos a tener para saber cuál es el tipo de trabajo que va a demandar esa economía. Segundo, cómo lo vamos a formar, cómo lo vamos a financiar y cómo lo vamos a insertar posteriormente, una vez el muchacho se gradúe. No todo el mundo da para ingeniero, para licenciado, pero hay muchos que dan para técnico. La sociedad, yo lo he dicho muchísimas veces, es más fácil conseguir un contable o un administrador que conseguir un buen electricista. Una persona que te haga o un plomero que te deje una cosa bien. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos formando mayor velocidad de esos profesionales que un técnico. Y la sociedad demanda más eso, pero no hay no hay quizás suficientes politécnicos. Ahora, ¿qué hace un muchacho yendo a un politécnico? Sale con una habilidad, sí, no tiene quien le financie el carrito, o la guaguita, o los equipos, o los materiales, o el capital de trabajo para él poder poner en práctica eso que aprendió. Ahí es donde nosotros venimos con Fondesa. La idea nuestra con Fondesa en el crédito educativo es ir formando al muchacho, dándole las competencias, incluyendo que dentro de sus programas educativos en la universidad tenga asignaturas que tengan que ver con carreras que dan mucha empleabilidad. Por ejemplo, nosotros queremos proponerle a 2 o 3 universidades que nos formen un licenciado en administración con una especialización en microfinanzas. ¿Para qué? Porque los oficiales de crédito que nosotros tenemos son empíricos, los hacemos nosotros y lo tenemos que hacer una escuelita interna y lo formamos en la calle, mientras que si vienen ya formados de la universidad, ese muchacho tiene un trabajo seguro, tiene un trabajo de calidad, va a ganar incentivo porque va a recibir salario, una parte de su salario en función de lo que produzca y va a tenerse un trabajo seguro. Entonces, esa es parte de lo que queremos hacer. Del otro lado es el lado del emprendimiento. El muchacho que tenga talento no puede dejar de desarrollar su talento, sea pintor, escritor, escultor o lo que fuere. Si ese muchacho que una vez termina de estudiar no tiene espacio para realizar su trabajo, va a ser un frustrado y va a ser o un frustrado social, o un delincuente, o un borrachón, o alguien resentido, porque realmente no pudo desarrollar las habilidades que le dio la vida, que le dio Dios. Entonces, hay que buscar la manera de garantizarle eso. Y eso es lo que hace entonces Banfondesa de ese lado. Nosotros, persona que tenga un emprendimiento, que pueda tener un proyecto, que nosotros podamos acompañarle en el proyecto, o Fondesa o Banfondesa vamos a tratar de acompañar. Que ha sido, Edison, el éxito del ITLA, que ya el 80 y pico % de esos muchachos tienen un trabajo garantizado en el mercado cuando salen de ahí. Sí, pero con el ITLA nosotros tenemos un acuerdo, Fondesa, y lo que le estamos diciendo al ITLA es lo siguiente: si usted puede tener un buen empleado, quizás es preferible, si ese muchacho tiene talento, que él sea un buen empresario, un buen pequeño empresario, y que él sea su propio jefe, si él tiene el talento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el sector, que la economía dominicana se desarrolle en base a los jóvenes. El futuro de este país no está en las industrias tradicionales. Se convierte en un micro, no y eso genera no empleo. está en las familias tradicionales, no está en las industrias tradicionales. El que se acostumbró a ese esquema de negocio no necesariamente se va a ajustar tan fácil a lo que va a demandar el mundo en temas de productividad y velocidad
Y estos muchachos de ahora, que yo les llamo la generación C, porque es la generación del clic. Ellos creen que todo se resuelve con un clic. Sí. Pero la realidad es que ese es el mundo de hoy. Y la economía va a tener que adaptarse a ellos, no ellos a la economía, porque ellos son la mayoría. Y los mismos bancos han tenido que hacerlo. Sí. Ya la tecnología tiene que ir de mano con ustedes, facilitando las cosas, simplificando. Sí, así es, llevándole el banco a la casa y al bolsillo de la gente, esa es la realidad. Hay muchísimas pruebas financieras, la prueba ácida de movimiento. Si viéramos eso, no de un cliente normal, y viéramos la realidad financiera del país, hay quienes nos espantamos con el nivel de deuda, hay otros que dicen que estamos en el rango, que vamos bien. Para Cristian, ya sacándolo de... La situación financiera de la República Dominicana, vamos a verlo como si fuera un cliente normal. Tiene un producto bruto tanto, tiene un endeudamiento tanto, tiene unos gastos todo. Háganos una radiografía de esa señora llamada República Dominicana. Yo digo que yo no hablo mucho del producto porque es bruto. Y de lo bruto no hay mucho que sacar. Y el producto bruto es una canasta, tú lo calculas en base a unas fórmulas, y entonces dependiendo de lo que tú le metas a la canasta, la fórmula que tú uses es más o menos. Entonces, a mí me gusta más ver las cosas en términos relativos. El presupuesto de este país en el 2012 fueron 430.000 millones de pesos. El del año 19 es 921.800 millones de pesos. Es 2 veces y pico Sí. lo que fue el de hace 6 años. El financiamiento de la deuda este año va a ser 232.000 millones, de los cuales 76.000 son deuda neta y 156.000 millones son pago de deuda, intereses y amortizaciones. Y en esa ocasión, y eso es el 25% del presupuesto. En aquella ocasión era 10 u 11% del presupuesto. Si uno ve la tasa de crecimiento que ha tenido el país, que ha sido entre 6 y 7%, y la acumula en esos 6 años, si ves cómo ha crecido el presupuesto, te das cuenta que hay un desbalance muy grande entre el monto total del presupuesto y cómo ha crecido la economía. El PIB yo no sé, pero la realidad es que el crecimiento del presupuesto, el crecimiento de la deuda no refleja lo que es el crecimiento de la economía dominicana. Entonces ahí hay un descalce que es importante verlo. Lo segundo es que el endeudamiento no es malo per se. Es un error de mucha gente creer que porque estamos endeudándonos eso es malo. Los que no tuvimos nada y lo que tenemos lo hicimos a base de coger el primer préstamo, la primera casita, sabemos que el endeudamiento es buenísimo, dependiendo en qué tú lo usas. Si tú tienes 1.000 pesos y en lugar de tú gastártelo fiestando, coges los 1.000 pesos y compras naranja a $1 y la vendes a 1.25, vas a tener 1.250 pesos la semana que viene. Mientras que si te lo bebiste vas a tener una buena resaca por los próximos 3 días. Entonces, ¿qué tú eliges? ¿Los 1.250 pesos o el bienestar y el placer de una noche más 3 días de resaca? Este país está en esa situación, en donde nosotros estamos eligiendo modelos de consumo, modelos de inversión totalmente perversos, en donde estamos viviendo el hoy, se nos está viviendo el pasado mañana y lo que hacemos finanzas, cuando tú me dices que hagamos el análisis, tenemos que ver hacia adelante, porque el pasado no lo podemos corregir. ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos para tú saber a qué plazo te presto y cuánto te presto? El poder de endeudamiento del país es alto, porque tiene una economía dinámica. Ahora, ¿en qué está basada esa economía? En una economía de servicios, y es sostenible. Vamos a la publicidad, ay, don Cristian. Vamos a la publicidad, porque esto es más difícil de lo que uno cree. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Ay, qué país. Qué país.
Así es. Cristian Reina está con nosotros de Banfondesa en este café de Diario 55. Somos un país pobre, Cristian. Usted sale a las calles o el extranjero que viene al país ve tantos vehículos, marcas que no hay tan frecuente, difícil verla en países desarrollados, tantas marcas así juntas. Y aquí vemos la gente con vehículos, vemos fiestas por todas partes, las empresas que hacen derroche. Entonces uno dice, pero no estamos tan mal. Esa es una falacia y es parte de la confusión que tiene una población o un país que porque estamos creciendo mucho creemos que estamos siendo ricos y cogiendo un comportamiento de rico cuando realmente somos un país pobre. Es un país con un nivel de desempleo alto de 17, 18, 20%, oficial y directo. Este es un país en donde la marginalidad es muy alta. En Santiago, en la ciudad, hay mucha gente, pero uno va a los barrios, en la periferia, que es donde nosotros tenemos sucursales, y uno se mete con una gorrita y unos jeans y tú ves cómo realmente la gente vive. No es lo que tú ves en el centro de la ciudad, esas jipetas y esos vehículos lo que refleja la sociedad. La sociedad de verdad de este país está alrededor de ella. Como están las favelas de Río de Janeiro y estaba en las lomas de alrededor de Caracas y nadie las veía nunca. Y uno las veía lejos. Las casas de cartón. Exactamente. La realidad es que nosotros nos hemos acostumbrado demasiado a convivir con la pobreza. Y eso es muy peligroso, porque uno tiene que aprender a vivir el nivel de vida que uno tiene, sabiendo que no se puede cortar nunca el nivel aspiracional de la gente. Las instituciones como la nuestra, lo que tenemos que hacer es trabajar en los sueños de la gente y en construirle lo que yo llamo los mapas de los sueños de la gente. ¿Cómo nosotros podemos acompañarte, sabiendo tú que tú tienes tus limitaciones, que entre tú gastar dinero en bienestar o gastar dinero en la educación de tu hijo, la educación de tu hijo es primero? Que en lugar de tú montarte en un carro de último modelo, prefieres comprar uno usado porque la diferencia de dinero tú la necesitas para arreglar tu casa o para que tu muchacho vaya a la universidad. O sea, hay un tema de valores en la sociedad, de qué es lo que es ser rico o no ser rico, que nos está consumiendo. Entonces aquí la gente quiere hacerse rico a la carrera y tener las cosas a la carrera y no entendemos cuáles son las limitaciones que tenemos. Vivimos mucho de la imagen, vivimos mucho del frente, de lo que la gente ve de nosotros y se nos olvida lo que es la esencia de la familia, de lo que uno vive. Entonces, ¿Y cómo estamos hipotecando el futuro nuestro. ¿Y cómo cambiar esa mentalidad, Cristian? Educación, formación en la familia, educación. El muchacho que formaban o que firmaban para la pelota era la pistola, la cadena, el vehículo recién salido del mercado. Es un tema complejo. Uno no puede venir a pontificar aquí, pero la realidad es que la esencia de todo es formación. Formación en la familia, formación en la escuela, ejemplo de los que nos gobiernan, ejemplo de los empresarios. Por ejemplo, aquí hablamos de China, como si China fuera a ser una panacea, y se nos olvida que China son muchas Chinas. Y que China traerá muchísimas cosas buenas, pero traerá muchísimas cosas malas también. ¿Te entiendes? Entonces, y cuando hablamos de Estados Unidos igual, o sea, nosotros siempre andamos buscando los modelos a los cuales queremos parecernos en temas del resultado, pero no aprender cómo fue que lo hicieron para nosotros recorrer el camino duro, doloroso, tortuoso de hacerlo. Las cosas no salen de la nada. Entonces, si a nosotros no nos enseñan eso en la casa, y lo vivimos en la casa, que usted vive hasta donde usted se arropa, hasta donde la sábana le dé, y que usted no se puede bajar tanto, que se le ve a ustedes, saben que sencillamente usted va a tener una gente viviendo en otro mundo, en un mundo distinto. Entonces, si lo que le dice la familia es una cosa, lo que le dice la escuela es otra cosa, y lo que ve en la sociedad es otra, entonces hoy tenemos una sociedad totalmente confundida, donde en la familia tenemos poco tiempo porque mamá y papá trabajan. El muchacho se lo entregamos a la escuela, pero en la escuela la educación es deficitaria. Y lo que ellos ven fuera es que el hijo de papi y mami, o el fulanito, el que no estudió, que hizo pelota, o que es un funcionario del Estado, o que se relaciona con un muchacho que está en el gobierno, tiene tal nivel de vida, eso es lo que yo aspiro. Entonces nos convertimos en niveles aspiracionales ficticios, que no son duraderos. Es como el narcotraficante, que sabe que va a vivir 40 años o menos, pero prefiere sacrificar los últimos 30 por los 10 de gloria que va a tener siendo narcotraficante. Esa es la sociedad que queremos.
Si esa es la que queremos, nosotros estamos equivocados. Esa es la realidad. Es terrible, es terrible. Cristian, entonces volvamos otra vez a Banfondesa porque hay que sacarle el conocimiento, porque esa parte que usted dice de la realidad que mucha gente no conoce, y me gustó mucho que usted la dijera, usted que trabaja en una institución, de ver lo que en verdad es el país cuando les toca a ustedes tener contacto con el mundo exterior verdadero, cuando se meten a un barrio, que nos hablan que somos una sociedad de clase media, que vamos avanzando, y cuando a uno le toca ir a las periferias es que uno dice lo poco que hemos avanzado. Hablemos entonces de Banfondesa, cómo será el cierre de este año, hay que esperar el cierre todavía, cómo vamos en materia de utilidades y eso. En Banfondesa sabemos los resultados todos los meses temprano. Este es un año, ha sido un año de reestructuración del área de negocios, hemos consolidado algunas zonas, hemos perfeccionado un tanto el modelo de negocios, tenemos una estructura muchísimo más sólida en el banco, hemos reforzado la estructura en el área de tecnología, porque ese es el futuro, tecnología y operaciones del banco. Tenemos proyectos, este año comenzamos con todo lo que era poder aceptar que los clientes paguen sus facturas y sus cosas en sus luz, agua, teléfono en nuestras sucursales. Estamos entregando remesas, hemos entregado más de 20.000 remesas en lo que va de año, hemos recibido cerca de 30.000 clientes pagando facturas. Tenemos un proyecto de digitalización interesante, queremos comenzar un proyecto de microseguros, pero microseguros orientados mucho a la necesidad estamos desarrollando unos productos muy orientados a la necesidad del cliente. Por ejemplo, seguro catastrófico es una catástrofe para una familia. Claro, claro. Y nosotros estamos tratando de desarrollar un combo de seguros que nos dé por un monto, te cubra las 7 enfermedades catastróficas más comunes en el país, el tratamiento de ellas, hasta 500.000 pesos, 1 millón de pesos, y que inclusive la gente pueda comprar por cada X mayor cantidad de pesos, tú compras mayor cobertura. O sea, tener un sistema de que la persona ¿Eso pueda... no choca con el sistema de seguridad social? No. No, porque el tratamiento es tratamiento. O sea, si yo te vendo a una señora un tratamiento para cáncer de mama de quimioterapias de 500.000 pesos y la seguridad social la llevó a 250, los otros 500, yo le voy a entregar los 500.000 pesos cuando se lo declaren. Tú le entregas el dinero, si le sobró, le sobró. Eso es parte del esquema que tenemos justamente. O sea, no es un seguro que le va a dar, le va a pagar cada uno de los tratamientos, sino que le va a dar el monto total. Hemos crecido cerca de 8% la cartera y vamos a cerrar 10% por encima del presupuesto, lo cual quiere decir que ha sido una gestión bastante satisfactoria. Bueno, felicidades a Banfondesa por eso. Yo quisiera ver en algún momento a alguien en el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, así con la visión que tiene Cristian Reina, porque siempre han puesto como economistas y se enfocan más en el tema económico y no en esos temas que usted maneja a la perfección o que tiene una visión holística de lo que deben ser las finanzas, pero pensando en la gente, que es el fin de eso. Y es por donde nosotros podíamos empezar a tener un desarrollo verdadero. Bueno, para terminar, nosotros somos un banco con rostro, somos un banco de la gente, somos un banco de la calle, somos manos que apoyan a manos que trabajan y somos un banco con corazón. Cristian, esos son los lemas que nos definen. Siempre es un placer para nosotros tener a Cristian por su vínculo, a pesar de que maneja una institución financiera, una institución con rostro, maneja al dedillo lo que es el tema sociológico de la República Dominicana. Gracias a él por haber estado esta mañana con nosotros. A ustedes las gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que detrás de cámara hace grandes esfuerzos para que ustedes reciban todas estas orientaciones. Feliz resto del día y mañana a las 7 en punto nos vemos nueva vez. Bye bye.